lo que estaba diciendo entonces es que hay un gran problema fundamental. Yo le decía a este muchacho Gustavo de Colombia, que me preguntó sobre la iglesia y el ocultismo y el liberalismo. El problema fundamental está que hay mucha ignorancia. Eso yo lo percibo desde que soy chico. Creo como que siempre entendí la ignorancia como el gran problema de la humanidad. También lo entendió así Sócrates, Platón, Buda. Siempre decía que el hombre obraba mal por ignorancia. Sí, es decir, conocimiento libre. Entonces, a mí me parece que hay mucha gente que tiene prejuicios. Y por lo general es perezosa a la hora de pensar, de leer, de investigar y de buscar más allá de lo que le han dicho. Entonces, ¿quién se va a interesar en el ocultismo? Bueno, las personas que sean como la película de Neo de Matrix, que quieran saber más. Que digan, bueno, puede ser que todo lo que nos digan no sea todo lo que hay ni todo lo cierto. Respecto a la política, lo mismo sucede con el tema de las personas que viven en un país donde hay un partido predominante, una ideología predominante. Lo primero que deben hacer es sospechar y buscar si existe otra opción ideológica. Y respecto a la Iglesia Católica, la gente que es católica debería pensar si lo que le dicen los sacerdotes es todo lo que la Iglesia siempre enseñó y todo lo posible de conocer. Realmente a veces uno no tiene tiempo para poder profundizar en los libros de filosofía y de ocultismo y de historia para saber realmente aspectos de la Iglesia Católica que el 90% de los católicos los desconoce completamente. ¿Por qué, por ejemplo, a un católico se le puede decir tu iglesia es mala, hizo esto, hizo lo otro, no sirve para nada, son todos unos supersticiosos, y esa persona le acepta y no se lo puede contradecir, porque no conoce, no estudió mucho. Ahora, un católico, por más formado que esté, en algún punto hace agua desde mi punto de vista, porque hay ciertas cosas que las acepta por dogma. ¿Dónde yo encontré la plena respuesta de muchas inquietudes espirituales? En el ocultismo, llámalo esoterismo, llámalo metafísica, tradición esotérica, como quiera que sea. Hay ciertas escuelas como el Rosacruz, la Teosofía, la masonería, que dan cuenta de temas que son de muchos años, de estudios espirituales, de cuestiones de Dios, el alma, la trascendencia, pero lo dan cuenta de una manera racionalista, o en todo caso, de una manera que es lógica. Tiene mucha lógica, que tiene hasta tiene cuestiones experimentales. Y entonces, en ese sentido, para el inquieto buscador, el ocultismo da mayores respuestas. Bueno, no hay ningún comentario al respecto porque yo pensaba que iba a ser más interactivo esto, pero veo que no hay preguntas ni comentarios ni nada y tal vez con esto sea suficiente o a ver qué más puedo decir al respecto. Bueno, me pasa que cuando alguien me plantea cosas me surgen más los temas. Cuando hablo solo no me surge la misma inquietud. Así que si me pueden hacer comentarios debajo del video, les agradezco y quizá pueda responder desde los conocimientos que tenga, ¿no? Sobre cualquiera de estos temas. Estoy viendo a ver si hay algún comentario. Bueno. No hay interés en comentar nada ni preguntar nada.
Bueno, eso, el muchacho me estaba comentando de Colombia. A ver si encuentro acá. Sus planteos. Me decía, lo que no entiendo de vos es ese interés por el ocultismo y el liberalismo porque la iglesia condena a ambos. Claro, muchas veces se suele ver una contradicción, ¿no? Eh, a ver, uno no puede decir que los católicos, bueno, me pregunta acá Yesid López Osorio, que no sé de qué país es, dice, ¿podrías explicar o hablar más del ocultismo? Comprendo el concepto, pero no lo entiendo muy bien. Bueno, puedo hablar del ocultismo, perfecto. Buena pregunta y es como para poder enganchar. Bien, ocultismo es una palabra que se ha utilizado en sentidos diversos. Actualmente es muy mal vista la palabra, tiene una connotación muy negativa por las religiones que la han, sobre todo el cristianismo, catolicismo y también por el lado protestante, han atacado mucho las vías que no son específicas, digamos, de la religión, todo aquello que se sale de una cierta tradición, de un magisterio, de la Biblia mismo, de la interpretación que dan los sacerdotes o los pastores. A ver, no sé por dónde empezar porque es una historia muy antigua esta cuestión del ocultismo. A ver, según mis ideas, hay un conocimiento que, que está presente en la humanidad desde hace muchísimos años atrás, vamos a decir miles de años atrás, y que ese conocimiento era parte, eh, pertenecía o podían acceder a ese conocimiento personas muy escogidas, muy específicas, y de ahí viene la idea de un concepto como ocultismo o como hermetismo, que se llamó en la Edad Media, por la relación que tenía con el dios Hermes o con la figura de Hermes Trismegisto, que fue una figura mítica o histórica, filosófica, sobre alguien que tenía, digamos, todos los saberes astrológicos, metafísicos, la magia, eh, muchas disciplinas, mismo el tarot, por ejemplo, en Egipto, muchas de esas disciplinas, él había sido el fundador. De ahí que se llama hermetismo a lo que viene de esa tradición que viene de Egipto y Grecia. Pero también existe un ocultismo oriental, o sea que hay un ocultismo de Oriente y un ocultismo de Occidente. Bien, ¿quiénes accedían al conocimiento oculto? Los sacerdotes, los que se llamaban en Egipto y Grecia iniciados. ¿Quiénes más tuvieron acceso a este conocimiento? Los poderosos, vamos a decir, los reyes, tenían consejeros que generalmente eran sabios, iniciados, astrólogos, y entonces ese conocimiento se fue dando en distintas culturas, en la India, en China, en Babilonia, en Egipto, en todas las grandes culturas de la humanidad estuvo presente. Después siguió presente, lo que pasa es que cuando viene la era cristiana, hay un tema que yo puedo decir mi interpretación, ¿no? Porque esto es mi visión de las cosas. Cuando viene la era cristiana, después de Cristo, y se forma la Iglesia Católica, hay una situación en la humanidad, que es una situación donde el ocultismo y esas artes sagradas ocultas sobre poderes y conocimientos que está más allá de lo físico, de lo material, en ese momento está sucediendo que hay dos fuerzas, o más que nada, sí, dos corrientes o líneas que yo le comentaba recién a Gustavo, que son un lado que podríamos decirse oscuro y un lado luminoso. ¿Sí? ¿Cómo decir esto del lado oscuro y el lado luminoso? Es lo que todos conocemos como el bien y el mal, ¿no?
lo cual fue interpretado de diversas maneras en la historia. En la tradición esotérica o ocultista que yo recibí o conocí, se le llama el sendero de la mano izquierda y el sendero de la mano derecha. Hasta ahora se entiende algo de lo que estoy diciendo. No tiene nada que ver con la política esto. Aunque para mí sí tiene que ver casi casualmente, podríamos decir, o no. Porque diestra y siniestra, que serían las dos manos, o las dos líneas, fíjate vos que siniestro siempre tiene que ver con lo oscuro. Y de hecho para mí el sendero de la mano izquierda es oscuro. ¿Qué hay dentro del sendero de la mano izquierda? Bueno, muy poco que yo conozca, porque yo sigo el esoterismo que se llama blanco. ¿Qué es el esoterismo blanco? Es la tradición que de alguna manera sigue la voluntad del creador, de Dios, o como se le llame, logos, la divinidad. El esoterismo blanco se enseña actualmente en algunas logias ocultistas, como por ejemplo la Sociedad Teosófica, de la cual yo puedo hablar bastante porque es la que conozco. También dentro de la Rosacruz, también dentro de ciertas tradiciones masónicas. Y es una cuestión entre filosofía y también ciertas prácticas. El tema es que yo tendría que abocarme específicamente a una en particular, porque como no son todas iguales, ni todos hacen lo mismo, ni todas creen en lo mismo, pero sí tienen ciertos puntos en común. En principio, los esoteristas creen que hay un Dios supremo, o sea, una divinidad inteligente, que es el Logos. En el caso de la teosofía se piensa en términos de un Logos planetario. Un Logos es una inteligencia, ¿no? Un ser. Y otro Logos solar, que abarca todo el sistema solar, y otro galáctico. Y después otro que abarca un conjunto de galaxias. Y así, es como que la divinidad vendría a ser como una caja china, o una mamushka rusa, ¿sí? Donde, digamos, Dios sería como una serie de estados de conciencia a los cuales se va accediendo. Es decir, hay toda una unidad, pero cada individuo forma parte de esa totalidad, cada ser creado, y tiene un grado de conciencia de la divinidad, que es una. Entonces, no es lo mismo el grado de conciencia que tiene una hormiga, o un perro, o un árbol, o una piedra, o un ser humano, o un genio, o un místico, un sabio místico, por ejemplo, podría ser un Jesús, el Buda, Krishna, no son como el grado de conciencia de un humano común. Vos me decís, ¿la piedra tiene conciencia? Sí tiene conciencia. Es un grado de conciencia completamente adormecido. Y según la teosofía es el proceso de un grado de evolución. Es decir, la piedra, el mineral, el vegetal, el animal, pasan por estados evolutivos. Esos estados evolutivos son procesos de expansión de una semilla de conciencia divina que está como dormida, latente, pasiva, y va tomando fuerza y acción. ¿De qué toma fuerza y acción? De sí mismo. Primero del entorno, pero después de sí mismo. Es decir, en el ser humano, y esto lo explica también Hegel y muchos filósofos, en el ser humano es cuando el espíritu, o sea, esa divinidad, toma conciencia. Ahora, el ocultismo, por lo menos del siglo XX y siglo XIX, ha estudiado y tiene escuelas como la Escuela Arcana, como la Sociedad Teosófica, como la Rosacruz, como la Actividad Yo Soy, que estudian estas cosas. Estudian. Ahora, no tiene un alcance masivo. Y lo que la gente conoce el ocultismo es el que tira las cartas o el que hace de otras cosas, así que te adivina las cosas. Bueno, todas esas mancias que hacen en los barrios, que hacen las gitanas. Bueno, todo eso para mí no es ocultismo. O sea, eso es,
no sé, prestidigitación, personas que algunas dicen tener poderes despiertos, lo cual el ocultismo sabe que eso es posible y trabaja para desarrollar esos poderes o, sí, capacidades humanas latentes. Lo que sí es muy bueno aclarar es que existen esas dos líneas, un lado oscuro y un lado luminoso. Y siempre que hablo del lado oscuro y el lado luminoso, digo, por ejemplo, que hay películas que lo ejemplifican. Por ejemplo, Star Wars. Estoy etiquetando a alguien para que se sume, si quiere. En Star Wars, que fue escrita por George Lucas, fue inspirado en Joseph Campbell, que es un esoterista, y, o sea, más que un esoterista, Joseph Campbell es un estudioso de los mitos, ¿no? Y lo que se representa en Star Wars es los dos lados de la fuerza. Digamos que la fuerza divina o cósmica es una, pero que tiene como dos aspectos, así como en Oriente le llaman el yin y el yang. Bueno, pero en este caso son dos aspectos que son un aspecto oscuro, destructivo, negativo, egoísta, es el que causa todos los disturbios y los problemas, y que generalmente actúa contra el plan evolutivo del logos planetario, del logos solar. ¿Qué es el logos planetario, el logos solar? Es Dios, pero Dios en distintos niveles de conciencia. Es decir, es un ser. O sea, nosotros le llamamos Dios porque es un ser tan grande que para nosotros es Dios. Probablemente ese ser tenga otro ser mucho más grande encima de él, del que es parte, y que a su vez lo inicia y lo hace evolucionar. O sea, yo no sé dónde termina esto, puede ser infinito. Pero lo importante es que nosotros estamos dentro de un esquema evolutivo y que todo tiene como un control y una regulación. No es que estamos en el medio del caos absoluto y que las cosas se dan porque se dan. Entonces el ocultismo lo que te enseña es un camino de evolución. ¿Me seguí, Yesid, o me fui mucho? Porque es medio complejo esto. Te enseña determinadas prácticas, determinados conocimientos, para que vos puedas producir un despertar de tu conciencia y puedas producir una evolución. Es decir, lograr ser más y mejor de lo que sos ahora. Una transformación. También es cierto que dentro del ocultismo y el esoterismo, que a su vez tiene una raíz muy oriental también en muchos aspectos, se acepta la reencarnación. Entonces, se acepta y se cree, como es mi caso, que existe la transmigración de las almas, la metempsicosis. Es decir, que las almas vienen al mundo y se van. Es decir, vienen, toman un cuerpo, cumplen una misión, algo que está incluso predeterminado, a veces como muy importantes hitos de esa vida, y luego se retira. En ese proceso hay una parte corporal, física, una parte álmica y una parte espiritual. La parte espiritual es la única real, porque es como una chispa de la divinidad, de Dios, podría decir. La parte álmica es la parte de la conciencia que está conectada del espíritu con la materia. ¿Sí? Y la parte física es la parte del cuerpo, digamos. Que el cuerpo pertenece a los elementos, tierra, agua, aire y fuego, y cuando termina, se desprende la vida del corazón del hombre, ese cuerpo vuelve a los elementos, ¿no? Y entonces, bueno, el ocultismo es una tradición que requiere de estudio según la escuela que uno elija. Uno puede elegir una escuela esoterista, la Sociedad Teosófica, la escuela arcana, puede elegir de las tradicionales que hay del siglo XX, ¿no? La escuela de la antroposofía de Rudolf Steiner, la Rosacruz de Spencer Lewis, Amor, se llama, Antigua y Mística Orden Rosacruz. La Sociedad Rosacruz de Max Heindel. Después hay una logia latinoamericana con la cual yo no tengo mucho interés en promocionar porque no me gusta, pero que tiene mayor éxito que ninguna, que es la de la Gnosis, de Samael, un colombiano. De hecho, la palabra Gnosis es una palabra que ellos tomaron de los antiguos cristianos, los primeros cristianos, que eran como una secta, yo diría ocultista, o un grupo,
que buscaba la iluminación, un conocimiento superior. Bueno, Yesid, yo no sé si estás presente, si te fuiste, te estoy respondiendo la respuesta un poco medio larga, pero no es tan larga, porque en realidad es mucho más largo que esto. Es simplemente como para que te des una idea de estas cosas. Decime qué te pareció y si me seguiste o me entendiste lo que... A ver, ¿qué es eso? ¿Una carita? A ver, ¿qué es eso? Escribime. Una carita, me pone. Ah, acá me preguntan por Antón Lavey. Yo no conozco mucho sobre ese hombre. Justamente eso, y tan, no sé si me escuchaste, eso pertenece al sendero de la mano izquierda. Yo soy contrario a esa orientación. Contrario y lo repudio, digamos, no tengo ningún interés y más bien soy crítico de ese señor y de toda esa, aunque quizás no conozco suficiente, pero con lo poco que conozco ya me es suficiente para rechazarlo. Por ejemplo, conozco algunas cosas de Crowley, que fue como un antecesor, y sí, yo ahí no trabajo mucho por ese lado, no puedo hablar ni opinar, porque, porque no voy con ese tema. Pero bueno, capaz que sea tu mentor, ¿no? Este señor es, sí, la iglesia satánica de Estados Unidos, ¿no? Sí, no tengo una buena opinión. Ya te digo, yo lo que sigo, no sé si me escuchaste, es otra línea, ¿sí? Tanto. Ah, es una carita, Yesid. Bueno, yo puedo profundizar sobre el sendero de la mano derecha, ¿sí? Acá me preguntan por el sendero de la mano izquierda, me preguntan por el satanismo de Anton LaVey, y yo no conozco el tema. No conozco porque no me ha interesado. Como la vida es corta, uno elige en qué interesarse. Y me interesé en la teosofía, que es una escuela de luz, más bien reivindica, en el caso de la teosofía, si bien tiene una etapa que critica el catolicismo, luego lo reivindica en otros autores como Annie Besant y C.W. Leadbeater, y hay muchos otros autores teosóficos que reivindican mucho la tradición cristiana y el catolicismo en especial. Por eso digo que no hay contradicción entre el ocultismo y el catolicismo. Yo prácticamente soy una persona que está como a favor del catolicismo. Eh, y ese es otro tema que me podrían preguntar, si a alguien le interesa. Yo sé que la iglesia a muchos les aburre porque piensan que son unos curas que están ahí, ¿viste? Y no pasa nada, pero la iglesia tiene una historia tan rica, tan rica, tan interesante, de 2000 años, ¿solo que son 2000 años de la institución? No hay nada que haya durado tanto tiempo, y que está por todo el mundo dispersa, ¿no? Y a su vez el tema del esoterismo es un tema más elitista, porque el ocultismo es para muy pocas personas, ¿no? No hay mucha gente que tenga la inteligencia, el tiempo, la preparación y la audacia que implica salirse de los esquemas que te han impuesto. Porque las iglesias y los estados y a veces la ciencia misma es un poco dogmática, te dice no, eso no vale, eso no existe. Y uno tiene que ser capaz de desafiar a la ciencia y desafiar a la religión. Por ejemplo, Madame Blavatsky, que es alguien que yo tengo, sí, mucho interés en seguir, Madame Blavatsky, fue la fundadora de la Sociedad Teosófica. Ella escribió La Doctrina Secreta. En La Doctrina Secreta habla de los dos senderos también. Sí, podríamos decir que sí, podría decir, está bien la pregunta que haces, sí, me pregunta cuál es el antagonista de la teosofía, y pregunta si es el satanismo. Sí, vos sabés que yo me estoy preguntando mucho ese tema últimamente. Me pregunto, ¿qué enseñan los maestros de la teosofía, de la sociedad teosófica? Enseñan el amor al prójimo, como enseñó Jesús.
Y entonces ahí hay un elemento interesante, porque el liberalismo enseña el egoísmo, no lo enseña, dice que en realidad es la naturaleza humana. Entonces uno podría llegar a ver al liberalismo como algo satánico, y es probable que algunos lo vean así. O sea, la exaltación del individuo. Yo pienso que no existe ni una cosa ni la otra, que son extremos. Yo pienso que en realidad el liberalismo es una corriente ideológica que rescata un aspecto de la realidad que es la libertad del individuo. Y el socialismo te quiere hacer énfasis en el aspecto de unidad del individuo con todos los demás, el aspecto social. Yo creo que ninguno de los dos son la verdad absoluta. Me inclino más por el liberalismo porque en realidad el socialismo ha avanzado mucho en algunos lugares y ha hecho énfasis en el aspecto socialista, en el aspecto colectivista del ser humano. Respecto a si la teosofía tiene una... A ver, lo que enseña la teosofía, y no sé si cuesta hablar de temas ocultistas a personas que son neófitas, pero lo voy a decir. La teosofía habla de una logia blanca. Esa logia blanca, o hermandad blanca, que siempre se asocia a Shambhala, que es una especie de ciudad intraterrena o etérica, espiritual, que está ubicada en el desierto de Gobi, en China, y que tiene muchos miles de años, esa hermandad. Esa hermandad fue la originaria de todas las enseñanzas religiosas que hay en el planeta. Cuando empiezan a circular ahora grupos de gente que está contra las religiones, todas las religiones, y las ataca, yo lo veo como algo de la oscuridad, porque para mí las religiones son de luz. Puede ser que algunas religiones se hayan caído. Y otra cosa importante, las religiones tienen dos aspectos, es decir, un aspecto oculto. Hola, Daniela. Dice que está peleando con internet dice Daniela, estoy peleando con mi internet para poder escucharte. Ojalá que puedas lograrlo. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que las religiones tienen un aspecto exotérico y un aspecto esotérico. El aspecto exotérico con X es el aspecto mundano externo, que es para como diríamos en Argentina, para la gilada, o sea, para el vulgo. Es para la gente, las masas. Se expresa en un lenguaje sencillo, se expresa en un lenguaje plástico que la gente pueda entender. El aspecto esotérico es un aspecto oculto y que generalmente solo manejaban los filósofos, los sabios, los iniciados, como se dice en la tradición ocultista. Entonces, ese aspecto, hay otra cosa muy importante. En la humanidad esto estuvo prohibido y cerrado, por eso se llama ocultismo, porque era algo que era oculto. Era oculto porque no se permitía su difusión de este conocimiento. Hoy está a la vista porque puedes ir a una biblioteca y está lleno de libros de ocultismo, de lo que vos quieras están ahí. Están también en internet los libros. Y era oculto porque hablaba de cosas que no se ven. Por eso también se llama ocultismo. Y entonces, lo que yo te puedo decir es que las religiones tienen como algo que es una sagrada esencia, un perfume, que es la de su sabio fundador. Por ejemplo, Buda, ¿sí? Puede ser Krishna, Moisés, Jesús. Esos sabios encarnaban la sabiduría divina y dejaron palabras tan fuertes que duraron miles de años y siguen durando sus palabras, porque estaban cargadas con la verdad. Ahora, esas palabras que fueron interpretadas por sus discípulos en sus escritos, fueron volcadas en escrituras que tienen niveles de interpretación.
un nivel de interpretación inmediato, un nivel intermedio y un nivel más oculto. Algunos, como San Agustín, decían que la Biblia tenía 5 niveles de interpretación. Es decir, que cuando vos lees que determinado personaje cruzó un río y fue a Belén, el sabio esoterista, el iniciado, que tiene la clave, el cabalista, sabe qué es el río, sabe qué es Belén, sabe qué es el sol, porque hay un nivel que se llama simbólico. Para eso necesitas un gran desarrollo intelectual y sobre todo intuicional del corazón. Y obviamente que hay mucha gente que no tiene esa capacidad, que todavía está en proceso de despertar, que son la gran masa de la humanidad. Todavía no se le puede hablar de símbolos, no se le puede hablar de que no hay nada literal, no se le puede hablar de filosofía siquiera, porque el ocultismo está fuertemente vinculado a la filosofía. Por eso que a la alquimia se le llama la filosofía, y al trabajo alquimista se le llama la obra filosofal, y a las catedrales que crearon los alquimistas del siglo XIII, los alquimistas más bien, quiero decir, los del gremio de la masonería, los arquitectos masones que creaban las catedrales góticas, tenían un conocimiento oculto, por el cual está encerrado en símbolos de las catedrales. O sea, vos podés ir y ver que hay símbolos, y los que saben del tema saben qué significa cada símbolo. Es todo un camino espiritual que te está enseñando. Y no son símbolos cristianos, ¿eh? Hay algunos símbolos cristianos, pero hay muchos que son símbolos paganos. Paganos me refiero que son de las religiones y culturas que existían previamente al cristianismo. Entonces, dentro de lo que es el cristianismo, cuando uno habla de cristianismo, tiene que entender que el cristianismo no salió de Jesús y los apóstoles. Fue una refundición de toda una tradición, de la tradición judía, que a su vez tampoco es pura, porque tomó de muchos. Hoy en día la gente se está enterando que hay elementos sumerios, elementos egipcios presentes en el cristianismo. Lo importante de todo este ropaje sumerio, egipcio, judío, musulmán, porque el catolicismo ha tomado de todas partes, y no, fíjate que Santo Tomás de Aquino estudió de la tradición griega, la tradición judía, la tradición de filósofos musulmanes, de filósofos cristianos. Es decir, las cosas se van refundando y refundiendo, pero lo importante es ir a la esencia de las verdades. Las escuelas ocultistas actuales lo que hacen es depurar todo lo que sobra y dejar la esencia de esas verdades, y codificarlas en términos que sean comprensibles al ser humano del siglo XX y XXI. ¿Sí? Para lo cual uno puede estudiar los textos esotéricos de teosofía y ahí comprender. Yo nunca sentí interés en el sendero de la mano izquierda. Yo creo en el mensaje de los grandes maestros, de Jesús, del Buda. Así que, si es que existe un camino oscuro, lo es. Yo tengo un video en mi canal se llama Libre Pensador en YouTube, que se llama La causa y el origen del mal según la metafísica. En ese video yo explico, hago un texto donde resumo todo mi conocimiento breve, esotérico que tengo sobre cómo vino el mal al mundo. Y esa caída del hombre tiene que ver con ese sendero de la mano izquierda. Hay algo muy interesante en esto. El sendero de la mano izquierda lo que hace es perpetuar el ego, el yo. Dice que, por ejemplo, Crowley dice, haz tu voluntad. O sea, es muy confundente a veces, porque es como que él potencia el yo y no se habla de una muerte del yo. Pero en las tradiciones místicas blancas tiene que morir el yo. Por ejemplo, en la masonería hay un ritual de la muerte, ¿no? Entonces es muy importante ver qué es lo que tiene que morir en uno. La semilla debe morir, dice la Biblia, para que dé fruto.
Hay dos partes humanas, esto ya viene de Platón, en nosotros. Una parte superior y una parte inferior. Hay una parte egoísta, hay una parte brutal, animal, impulsiva. Sí, mi canal de YouTube se llama Libre Pensador y tiene una imagen de un muñequito azul que es el Arcángel Miguel. Ahí te lo escribí, Jessit. Si quieren se los pego acá al canal mío. A ver. Así pueden ver ahí, buscar el video de la causa y el origen del mal según la metafísica. En este caso, cuando digo la metafísica, me refiero al conocimiento ocultista, ¿no? Específicamente. Acá está el canal. Los voy a pegar acá y los pueden buscar. Se los pego acá abajo. El canal. A ver si se ve ahí. Ahí te lo pegué. Bueno, lo que estaba diciendo entonces es que acá me pregunta Itán, me dice, ¿podrías explicar cuál es el fin del sendero de la mano derecha? El de la mano izquierda es buscar la liberación del ser, emancipándose de los límites dogmáticos establecidos para entregar la propia existencia a un demiurgo o Dios. Sí, no conozco mucho el sendero de la mano izquierda, como para opinar. Pero lo que te puedo decir es sobre la mano derecha, ¿sí? Y vos fíjate, Itán, si podés rescatar cosas. En el ocultismo de la mano derecha, que en realidad no se llama a sí mismo así, es una denominación que se lo da la tradición. Básicamente lo que se dice es que la hermandad blanca vino de otro lugar. En el caso de la teosofía se habla mucho de Venus y también de otros lugares, ¿no? De otras constelaciones, podría decirse, o estrellas, que vinieron maestros a ayudar a la evolución humana. La historia esta tiene que ver con la Atlántida y con Lemuria, ¿no? Que son civilizaciones pasadas, continentes que se han hundido, que se han perdido, y de ahí viene todo el conocimiento esotérico o ocultista, ¿no? Por eso que es algo que tiene tanta antigüedad, tantos miles de años, que la religión católica o cristiana es como decir una religión, o la judía es una religión muy nueva en comparación. Pero lo importante es que todos los místicos y sabios de la antigüedad, cuando vos estudiás religiones comparadas, existe una unidad de pensamiento. Todos enseñan lo mismo, todos apuntan a lo mismo, ¿sí? Hay ciertos valores eternos que estos sabios han enseñado. Por ejemplo, la ética budista es idéntica a la ética cristiana. Y estaba explicando que el sendero de la mano derecha, o lumínico, podríamos decirse blanco, lo que busca es eliminar el yo humano. A ver, no eliminarlo, depurarlo de tal manera de que muera completamente a sí mismo. ¿Por qué? Porque es egoísta y porque busca cosas fuera del plan divino. Apetece con su voluntad cosas que generalmente van contra la armonía universal, contra el amor, contra la generosidad, contra la bondad, contra la misericordia, contra todo lo positivo y luminoso. O sea, el ser humano tiene como un elemento en que se apartó de esa divinidad que era la unidad y se volvió un ser grotesco, un ser lleno de defectos, tal como lo explican las religiones. Cada religión muestra la caída, la Biblia te habla del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, pero es una forma alegórica de cómo se produjo ese proceso. Y es muy interesante indagar sobre cómo es que el ser humano cayó de la gracia y cayó de la divinidad, del estado de un alto estado de conciencia y se volvió un ser muy material. Algunos dicen que eso era necesario para que el hombre experimente la materia. Otros dicen que no era necesario
y que cayó por una decisión propia, que es no obedecer. Si yo tengo que decir qué es el sendero de la mano izquierda, es la rebeldía. Entonces estaría bien lo que me pone Itán ahí. Justamente es un sendero rebelde. Por eso yo digo que el rock es satánico. Por muchos elementos que tiene el rock, que hay que analizarlos desde sus comienzos y sus inicios, sus orígenes africanos. El rock tiene orígenes africanos. No porque hayan sido todos negros los que lo hicieron, pero sí, realmente fueron negros, sino por ciertos elementos ocultos que no se conocen del ritmo del rock, sobre todo. Y también después de muchos de los rockeros que eran abiertamente satanistas. Si me hablas así de satanismo, por ejemplo, tenés muchos rockeros que fueron satanistas. Entonces, no sé por qué hablo del rock, me perdí. Bueno, no sé, estaba hablando sobre el tema de los dos senderos, ¿no? Entonces es importante que hay que ver que uno tiene que separar en la tradición espiritual el elemento del yo humano bajo y el yo superior, o el yo divino. Nosotros éramos esencialmente seres espirituales divinos que caímos de esa gracia. Por decisión propia, por libre albedrío. Y decidimos conectarnos con el mundo de las sombras, como diría Platón. Es decir, con el mundo de la materia, donde la luz ya no llega tan potente desde el ser. Ustedes saben que este mundo es un mundo de ilusiones, un mundo de muerte, que las cosas están y no están. O sea, todo pasa. Aunque sea un elemento, un metal, se disuelve con los siglos. No queda nada. Entonces, nosotros decidimos entrar acá, penetrar a estos niveles de la materia y también no obedecer la rebeldía. Por eso estaba hablando del rock y del satanismo. O sea, ¿qué hizo el ángel rebelde, la alegoría? No obedeció a Dios. Ahora, ¿Dios es una persona, un tirano, un tipo que te dice hacer lo que tiene que hacer? No, simplemente es el que creó todo. No es un tipo más. O sea, la conciencia logoica, el ser, en el cual nosotros vivimos, habitamos y nos movemos, el logos planetario, el logos solar, el logos galáctico, nosotros somos una célula de ese logos. Es decir, así como tenemos células en el cuerpo, nosotros somos pequeñas células que están dentro de ese gran cuerpo espiritual, que es la conciencia cósmica. Entonces, si la conciencia cósmica se manifiesta a través de un ser que puede captarla, experimentarla y expresarla, y te dice, este es el camino, vos tenés en tu corazón la capacidad de discernir si ese es el camino o no es. Y eso requiere discernimiento, libertad de pensamiento, requiere autoexamen, requiere preparación, estimulación, requiere la posibilidad de florecer lo mejor posible. Y para eso se requiere un maestro, una escuela. Siempre existieron las escuelas iniciáticas, las escuelas de misterios. Las religiones, de alguna manera, ayudan a la conciencia de las masas a saber que existe un Dios, a saber que existe un camino, a saber que existe un sendero. Ahora, dentro de las religiones se ha metido mucho de la conciencia humana baja caída, esa que se metió en la materia y que se perdió. Entonces muchas veces le dan cosas que no son ciertas, o las confunden a las personas. Mezclan elementos espirituales del maestro Jesús, del maestro que haya dado la enseñanza, y las bajan a un nivel muy denso. Y finalmente una persona inteligente o despierta, o espiritual, dice, no, las religiones no pueden tener verdad porque no puede ser que diga esto. Ahora, hay que ver si eso es lo que dice la religión originalmente y su maestro, o eso es lo que dijeron otros que interpretaron después. Por eso que requiere de estudio. Y yo agradezco, y quiero decir agradezco, a la Rosacruz de Max Heindel, a la Sociedad Teosófica, a la Actividad Yo Soy, al Puente de la Libertad y otras escuelas, a la Escuela Arcana, que esas escuelas a mí me orientaron y me ayudaron a estudiar sabiendo a dónde ir. Me dieron un camino, me dieron un mapa. Porque si vos no tenés el mapa,
Vos sabés que en tu corazón intuís algo, pero no sabes para dónde arrancar. Y cuando yo era más chico, adolescente, yo leía a Enrique Barrios, que fue un autor chileno que escribió Ami, el niño de las estrellas. Y ese autor a mí me ayudó a saber que existía algo más que todo lo que este mundo parece. Y sobre todo me enseñó que existía un yo divino en nuestro corazón, en nuestro interior, que estaba por encima de todos nuestros miedos, nuestros apetitos, nuestros gustos, nuestras ansiedades, nuestros apegos. Había un yo divino, un yo superior, un jefe, podríamos decirse, que estaba en nosotros y que según como viviéramos le íbamos a dar más poder a ese jefe, a ese ser, para que se manifieste en nosotros. O si no, le íbamos a dar lugar a los yoes inferiores, a los apetitos, a las pasiones animales, a todo lo que nos baja y nos contacta con el mundo material, con el mundo denso, lleno de confusión, de ilusión, que es el mundo de los sentidos, ¿no? Entonces es una vía filosófica la vía ocultista. Todo esto está presente en el catolicismo. Los grandes padres de la iglesia han hablado de esto, en términos cristianos, y lo han hablado y lo han explicado. Por eso es que es muy, muy loable la persona que ingresa a la iglesia, que se mete en una orden religiosa, que practica una enseñanza dentro de lo que es la Biblia, porque todo eso es parte de un mismo saber que se ha ido transmitiendo generación de generación, y religión tras religión. No es que algo que empezó ahí, no empezó ahí. Yahvé, ¿qué quiere decir? Yo soy. Entonces, es muy interesante estudiar para saber que todo esto que digo es cierto. Hay que estudiar el hinduismo, hay que estudiar el budismo, hay que estudiar el cristianismo primitivo, hay que estudiar la filosofía, hay que estudiar a Platón, hay que estudiar a Aristóteles, hay que estudiar el hermetismo, hay que estudiar el neopitagorismo, también, hay que estudiar el neoplatonismo, hay que estudiar a Plotín. Y cuando uno va estudiando todos estos grandes sabios de la antigüedad, uno va viendo cómo todo cobra sentido. Siempre y cuando tenga la luz de estas órdenes esotéricas que tienen gran sabiduría, que están inspiradas por hermanos mayores o maestros, que no están en este plano ya. Eso es muy importante también. Y sobre todo sabiendo que la verdad está dentro de uno, no está afuera, no me la vas a dar vos. Por eso que digo soy liberal, por eso que para mí el liberalismo es importante en este punto. Después el liberalismo yo lo asocio a la masonería. La masonería fue todo un movimiento también esotérico, pero que después se hizo político y que fue responsable de la libertad en el mundo, de liberar a los pueblos, de darle conocimientos a los hombres. Un trabajo casi prometeico. Acá me dice Itán Celebrimbor, un comentario interesante. Me dice, entonces el traer más gente a este mundo es una gran maldad, dice. Teniendo en cuenta que se nace para pasar esta especie de prueba, sería mejor dentro de la perspectiva lumínica no traer más personas al mundo, vivir en castidad. Bueno, no. Respondo a Itán, no. Dentro de la perspectiva del sendero de la mano derecha o del esoterismo blanco, no hay forma de evolucionar si no volvés. Primero que existe la reencarnación. Y existe, antes que la reencarnación, el karma. O sea, causa y efecto. El proceso evolutivo somos seres creadores. Creamos en pensamiento, en sentimiento, en palabra y en obra. Como seres creadores, esos pensamientos, esas energías, esas creaciones, porque creamos formas mentales que van al cosmos, forman parte de nuestro mundo. Nosotros algún día vamos a ser seres solares. Vamos a ser como un sistema solar de grande. Ese va a ser nuestro cuerpo. Ahora obviamente somos pequeñas hormiguitas. Pero fíjense que todo eso es la creación que vos haces con tu mente. Vos generás un campo áurico, un campo kármico. Ese campo kármico tiene partes negativas y positivas.
si vos haces cosas malas, tarde o temprano vas a recibirlas. No podés no reencarnar. Si no reencarnás, te quedás estancado, te quedás duro ahí, no avanzás. Es como quedarse siempre en quinto grado de la primaria. Para poder avanzar, porque el alma quiere avanzar, tiene la sed dentro suyo, como ser creado, tiene que reencarnar. Le digo ahí tan cerebrín porque me pregunta, tiene que reencarnar para poder hacer la experiencia en este mundo y trascender el mundo. No va a trascender el mundo mientras pase por el mundo y se queda pegado a él. Cuando venga al mundo y no se apegue al mundo y lo trascienda, se va a graduar. Y sobre todo, trascienda su yo, porque lo que lo apega al mundo no es el mundo, es el yo. El yo apegado a lo material, a la conciencia de los 5 sentidos. ¿Ok? Entonces, tiene que trascenderlo. Esa es la prueba, pero no es una prueba como decir, mira, te pongo una prueba para complicarte la vida. No, es que vos la elegís. Es que en realidad no existe un Dios afuera. Obviamente yo no me acuerdo de eso. Yo perdí todos mis poderes, mis capacidades. Es como si Superman de pronto pierde sus poderes y vuelve un tipo común y anda ante la gente y no sabe que puede volar, que puede hacer proezas, porque no sabe que es Superman. Bueno, nosotros somos Dios y no sabemos qué somos. Nos olvidamos. Y actuamos así, actuamos seres materiales, grotescos, limitados, con muchas dificultades para movernos en la vida. Y sobre todo que estamos muy condicionados. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema del sexo, del apego, de lo material? Que lo que hace te condiciona, no te hace libre, te hace dependiente. La droga, por ejemplo, el alcohol. Entonces, ¿qué tenés que obedecer lo que dice el sacerdote o el iniciado? No, no hay que obedecer, no se trata de obedecer. Se trata de tomar conciencia. Acá nadie está obligando a nadie a nada, ¿sí? Es decir, acá es total libertad, por eso liberalismo, por eso yo hablo de liberalismo. Y para mí la iglesia también tendría que ser así. Porque si no la gente piensa que le están imponiendo cosas, que no haga cosas. Y no hay nada que sea más feo que eso, porque es como violento. Si yo soy Dios, ¿qué me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Ahora, como yo soy Dios, yo tengo que recordar a ver cuáles son las reglas de este universo que creé. Y para eso entran a mi canal, que yo les dije, van a encontrar los videos sobre el Kybalión. Y cuando vean los videos sobre el Kybalión van a ver que yo hice, 7 videos, y ahí explico mucho mejor todo esto. Te recomiendo, Jessy, que mires los videos que se llaman el Kybalión que están en mi canal. En ese canal yo ahí explico todo lo que tiene que ver con la mente divina. Y todo lo que tiene que ver con el proceso evolutivo. Es decir, nosotros tenemos que, lo que yo noto es que el ser humano es muy niñito, yo pasé por esa etapa. Yo cuando era adolescente tuve una etapa donde yo no sabía, yo tanteaba, yo no entendía bien, yo sabía que había algo, pero no sabía qué era. Cuando yo me desperté interiormente y pude encontrar cosas dentro mío, y gracias al ocultismo justamente, yo pasé por varias etapas. Primero critiqué a la iglesia y después la defiendo más que nada, nunca, porque yo sé que está llena de verdades, ¿no? Pero para eso tenés que pasar por el conocimiento y saber qué verdades trae ocultas también la iglesia. Ocultas desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que la mayoría de la gente no las ve. Hay gente que las intuye, hay mucha gente que intuye que este camino está bien, que es mejor el compromiso y la fidelidad que el libertinaje, que es mejor la responsabilidad que la disipación, que es mejor trabajar que robar. O sea, la gente intuye eso en su corazón, en su conciencia. Pero también está bueno que haya una religión y que haya una enseñanza que te diga, mirá, Jesús enseñó esto, para la persona que todavía tiene la conciencia adormecida, porque hay muchas personas que a raíz de actuar tan mal en su vida, se han ido oscureciendo, y entonces ya nacen en pobreza, o nacen en familias malas, o nacen ellos mismos oscurecidos, y no logran ver. Entonces está bueno que haya enseñanzas y maestros, y guías, y religiones, de toda clase, para todos los gustos.
Y eso es lo que va a ser el futuro. Cada vez mayor diversidad, cada vez mayores enseñanzas. Y obviamente que algunas son confundentes, algunas son falsas. Entonces uno tiene que saber discernir, a ver qué es esto y qué es esto, para no confundirse. Y también desarrollar la capacidad de discernimiento con eso. Veo acá los comentarios que me hacen a ver. Entonces, y tan celebrín, porque haces estos comentarios interesantes, es importante venir al mundo, ¿sí? Hay que venir. Hay que venir sobre todo porque vos tenés que saldar el karma, ¿sí? Tenés que... O sea, todo lo que vos creaste, o sea, todo lo que vos vivas en esta vida, va a ser un fruto de lo que sembraste en esta o en otra vida. Nada va a venir porque sí, la ley es perfecta, perfecta. No sabemos cómo funciona, porque esto que vivimos es una matrix, una mente, no es un mundo físico, es una mente. Es como lo que sucede dentro de una especie de pensador, como si fuera imagínate la mente de Shakespeare, bueno, así. Somos todos actores, con libertad. Pero cada cosa que hacemos genera el futuro, ¿sí? Entonces, hay que ser muy responsable de la energía que usás, las palabras que usás, las acciones, los pensamientos, las obras, porque todo trae consecuencias. Entonces, bueno, ahí viene el tema de que el liberalismo pone en términos de leyes la responsabilidad individual, crea los sistemas republicanos. Como verán, política, religión, mística, está todo conectado. A ver, desde atrás de todo nos están tratando de ayudar, de guiar, de iluminar, nos están tratando de llevar hacia determinado proceso a la humanidad. Hay seres que han venido de nosotros y de otros lados, que siempre han estado presentes para ayudarnos, pero no pueden hacer nada por nosotros. No nos pueden obligar. Esos seres están como si fueran veedores, observadores, y cada tanto, cuando el esquema cósmico, los ciclos planetarios, permiten encarnar a un ser, viene alguien a iluminarnos con más fuerza. Ese fue Cristo, por ejemplo, que quizás fue el último gran sabio, o el último gran iluminado. Después también uno fue Buda, y muchos otros que han venido, algunos santos, San Francisco, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Hubo muchos que han venido a marcar luz, a marcar un camino, también en la política, también reyes, también guerreros, que han hecho cosas por la humanidad que hoy en día las juzgamos de nuestra mente pequeña, sin saber lo que estaban haciendo en realidad. Porque esto es parte de un gran proyecto evolutivo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer un ser humano maduro y adulto? Bueno, tomar las riendas y decir, bueno, yo soy una persona grande, yo no soy un niño en Dios. Yo quiero saber cuál es el argumento cósmico celestial del Padre. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué son las religiones? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Quiero saber. Entonces me dedico toda la vida a eso. Eso soy yo. Yo soy una persona que se dedicó toda la vida a eso. Prácticamente no hice nada en mi vida más que leer y estudiar y contactarme con personas y buscar espacios donde poder profundizar estas cosas. ¿Sí? Y ahora, como siempre he dicho también, es compartir. Que hago este video, comparto todo lo que sé. Pero bueno, salvo 2 personas que me están comentando, nadie comenta más. Así que yo voy a cortar el video, me parece. Porque quiero hacer otras cosas. Espero que les haya sido de utilidad. A ver qué me pone. Itán está escribiendo. A ver, Itán. Sí, el sendero siniestro lo que pasa es que busca, me dice Itán Celebrimbor, ¿por qué la mujer ha sido tan vilipendiada a lo largo de la historia por todas las religiones? No es cierto lo que decís. Vos estás confundido, quizás no conociste bien las religiones. Yo lo que logro ver es que la gente que se mete en estas cosas, como vos en este caso, que es el satanismo, o en cosas así, que llaman la atención, porque son raras, porque son distintas,
generalmente les venden un relato. Así como en política te dicen, mirá, seguinos a nosotros que somos un partido que vamos a ir contra las corporaciones, y vos decís, sí, porque estamos sometidos, y vamos a luchar. Entonces te venden todo un relato. Es totalmente falso que las religiones han ido contra la mujer. Es decir, si uno se pone a estudiar la religión budista, la religión cristiana, la religión musulmana incluso, o la misma, o el hinduismo, vos sabés el lugar que tiene lo femenino, el aspecto femenino de Dios. Entre los hindúes, por ejemplo, vos decís las religiones, ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando cuando hablan de religión? No sabes nada. No lo digo por vos, lo digo por toda la gente que habla de religiones sin saber. Es decir, si vos te contactás con el hinduismo, no sabes el lugar que tiene lo femenino, casi diríamos que es muy superior a lo masculino. La madre, la divina madre. Los aspectos de la divina madre, en la tradición Vedanta, del hinduismo, vos no sabés lo que es, la importancia que tiene. Ahora, que la mujer tenga un rol distinto al hombre es natural y es correcto, no es igual al hombre. Esa es la gran mentira del marxismo cultural, que intenta imponer una falsa igualdad. No existe una igualdad, somos distintos y es maravilloso. El perfil de la mujer es distinto al del hombre, el rol de la mujer es distinto al del hombre. Cuando quieren hacer que la mujer se masculinice y que el hombre se feminice, lo que quieren es destruir la dualidad de sexos. Y ese es el principio de la creación, el principio de generación, y ese es el principio de la familia, que es la base de la civilización. Cuando vos destruyas la familia, que está basada en el amor entre dos sexos, que son distintos y complementarios, vos destruiste la civilización. Lo que hace el satanismo que vos seguís, ya lo está haciendo el marxismo cultural mucho mejor que ustedes. Ustedes no los da bola a nadie, son un grupito ahí que se junta y leen unas cosas y hacen los rituales. A nadie le importa. En cambio, el marxismo cultural está en la ONU, en la CEPAL, en la UNESCO, en la OEA, en las escuelas, en el jardín, en todas partes, en secundaria, en la universidad, en las calles, en todas partes está, en los medios de comunicación, o sea que ya triunfó por ese lado. Esa destrucción de la civilización occidental, ese odio a las religiones, esa idea de que la mujer fue siempre. Entonces, claro, todas las mujeres se enganchan con esto, porque dicen, uy, sí, nos defienden a nosotros. No es cierto. Que puede haber habido una predominancia de la energía masculina, escuchame lo que te digo, que puede haber habido una predominancia de la energía masculina y del patriarcalismo, es cierto, pero eso sucedió por un ciclo cósmico, que fue el ciclo anterior. Eso tiene que ver con los yogas y con las yugas, que son las eras. La era anterior fue masculina, y la era que comienza es una era femenina. Entonces va a haber una predominancia de lo femenino, pero también va a haber un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Eso es lo que yo interpreto. Entonces, no es que nadie quiso perseguir a nadie. Y te voy a decir algo más interesante, Itán. Te voy a decir algo interesante. En los que creemos la reencarnación, sabemos muy bien que nosotros nacemos como hombre y como mujer en forma sucesiva. Nacemos como hombres una vez, como mujer otra vez. Por lo tanto, persecución contra la mujer no. En todo caso, hay roles que venimos a aprender como mujeres y en todo caso como hombres. Y no son idénticos. O sea, y hacerlos que somos iguales ante la ley, sí, esa es una lucha liberal que ya se consiguió. La igualdad ante la ley. Ahora, que quieran hacer que la mujer sea hombre y que el hombre sea mujer, en muchos aspectos en los cuales no tienen identidad, es un problema porque eso es una perversión. Y de ahí viene todo el homosexualismo y un montón de la ideología de género, donde directamente se desdibuja todo el plan divino. Ya no existe nada. Vos hacés lo que querés, como que querés abortar, abortás. Total, no existe la ley, no existe la vida, no hay un plan divino, no hay almas. Es decir, eso es muy peligroso, es muy peligroso. Es muy peligroso porque está produciendo mucha confusión. Que no ves monjes budistas mujeres, pero no sabes nada entonces, hermanito. Disculpame que te lo diga, nunca viste nada del budismo. No sabes absolutamente nada del budismo. Papisas no hay porque, te insisto, venimos de una era patriarcal donde vos tenés que preguntar a los católicos si les interesa que haya una mujer papa. Yo te puedo hacer que si haces un recuento, el 90% de católicos te van a decir que no.
pero porque es su religión, vos no podés imponer a los católicos tus creencias, que haya mujeres papas. No hay mujeres papas, hay hombres papas. Listo, esa es la tradición católica. Si no te gusta, te puedes hacer del satanismo como es tu religión, pero no imponer a una religión que no es la mía, decir que ustedes están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Es su tradición. Así como vos no cuestionás a las tribus indígenas cuando el jefe es un macho, un hombre. No lo cuestionás. Lo dejás que sea un hombre. Por algo será que es un hombre y no una mujer. Y hay tribus que es una mujer. Bueno, no tantas, quizás en la antigüedad, porque no existen casi tribus que las mujeres sean las líderes. Pero por algo será que se funcionan así. Lo que pasa es que capaz que el tipo manda de la boca para afuera, pero vos no sabés el poder que tiene la mujer. En la historia humana, el poder que tiene la mujer es un poder oculto, porque ese es lo femenino. Lo femenino es oculto. Lo femenino se muestra. Una mujer que se muestra todo el tiempo y que está todo el tiempo exhibiéndose, no es mujer. Lo propio de la mujer es lo oculto, es el ocultarse. Por eso que también son las que tienen la capacidad de captar lo oculto, son las grandes sacerdotisas. Por eso vos desconocés las religiones, del ocultismo, desconocés que la mujer tiene un rol preponderante porque conecta justamente con lo oculto, tiene la capacidad de mística, de intuición, puede ver donde el hombre no puede ver. El hombre solamente es racional, por lo general tiene mucha raciocinio y mucha materialidad. La mujer tiene esa capacidad de sensibilidad. Pero hay una complementariedad, no hay como una cosa de luchar contra. Y dentro de los musulmanes, yo te puedo asegurar que el valor de la mujer es muy grande, porque yo conocí una feminista, una chica, que se hizo musulmana, y era feminista, y yo, ¿por qué? Porque en el Islam la mujer tiene un valor muy superior, me lo dijo ella, una feminista militante de la universidad, esas que son feministas. Entonces habría que ver si realmente es tan mal vista la mujer en la religión musulmana. Sí es cierto que hay cosas que ellos practican, pero son cosas de ellos. Vos no sos nadie para decirlo. Ahora, ellos no te pueden imponer a vos sus creencias. Yo soy liberal, ¿me entendés? Nadie puede imponer nada a nadie. Cada uno practique lo que crea que es lo mejor. Sí, no. Lo del ser inferior es algo pasado. En ninguna religión que vayas hoy en día vas a ver que la mujer es inferior. Yo creo que no conoces de religiones, y tal. Yo te recomendaría estudiar religiones. No te guíes por Anton LaVey o solamente por el grupo ese que vos estás de satanismo, porque ellos muchas veces no conocen. O sea, muchas veces ellos tienen una interpretación y te la venden a vos, y vos la comprás entera sin criticarla, cuestionarla, analizarla. Fíjate si realmente cómo es la historia de las religiones y qué lugar tiene la mujer y lo femenino en las religiones. Y vas a ver que es un rol tan importante que si lo sacás, la religión se cae. Porque para mí Dios es padre y madre, o madre y padre. No es masculino. Puede ser que haya periodos históricos donde predomine lo masculino, pero no es así por siempre. ¿Sí? Itam. Yo te agradezco a vos por las preguntas, porque gracias a tus preguntas, Itam Celebrimor es del grupo que se llama Conocimiento Libre, ¿no? No, ¿de dónde estabas vos? Ah, sí. No, en esoterismo práctico estabas, Itam. Y me preguntó sobre todos estos temas de la mujer, de las religiones. Y es muy útil porque sirve para poder explicarlo para los demás. Así que agradezco mucho. Bueno, creo que el video lleva un periodo de un tiempo, ¿cuánto? ¿Una hora? 1 hora y media. Estaría bien cerrarlo para que si alguien lo quiere ver más adelante. Yo quiero agradecer, bueno, voy a agradecer a Yesid López Osorio por sus interesantísimos comentarios. Y voy a agradecer a Itam Celebrimor, que fue muy amable con sus preguntas, con gran interés, y me sirvió mucho para poder responder sobre estas temáticas, que bueno, toqué los temas ocultistas, y bueno, no toqué tanto el liberalismo, lo toqué muy, muy por encima, y el catolicismo lo toqué hasta ahí nomás. Pero bueno, era mucho tema para un solo video. Así que el que le interese me hace comentarios y otro día seguimos con esto y salimos de nuevo al aire, y bueno, pero siempre agradezco los comentarios porque yo si no, no sé si lo están viendo o qué. Así que muchas gracias.
y hasta la próxima.